Vamos a continuar con lo que corresponde al módulo 2. En esta cápsula vamos a explicar los principios y estrategias de las metodologías activas. El propósito de este módulo es explorar los fundamentos pedagógicos de las metodologías activas y su impacto en el aprendizaje, fundamentalmente en el aprendizaje de la matemática escolar. Vamos a dividirlo como en dos temas, uno que tiene que ver con los principios pedagógicos relacionados con el aprendizaje situado y la construcción colaborativa, y luego algunas estrategias de aprendizaje basado en casos, gamificación y trabajo colaborativo fundamentalmente que vamos a desarrollar. Algo importante, o quizás lo más importante, es volver sobre el currículum nuevamente, que es la base de las decisiones y de los requerimientos que tiene el enseñar matemática. ¿Ya? Eh, en la actualización curricular, en el currículum, la asignatura de matemática promueve el desarrollo del pensamiento lógico y deductivo de niñas y niños y estudiantes, enriqueciendo la comprensión del cotidiano desde el análisis de situaciones y fenómenos que les permitan perfeccionar herramientas necesarias para desenvolverse de manera autónoma y crítica en su vida diaria, tomar decisiones a partir de datos, generalizar situaciones mediante modelos, resolver problemas colaborativamente y evaluar la validez de los resultados mediante argumentos matemáticos, favoreciendo la creatividad y el ingenio. Eso es lo que declara el currículum como propósito formativo. Y aquí aparecen algunas expresiones, algunas frases, algunas palabras que son claves para entender por qué tenemos que avanzar, ¿cierto?, hacia metodologías activas y hacia el aprendizaje situado. En primer lugar, todo esto que tiene que ver con el pensamiento lógico y deductivo. Esto de que la idea de la matemática es para la comprensión del mundo real, del mundo en que vivimos, del cotidiano, ¿ok? Estas herramientas de alguna manera buscan desarrollar habilidades que nos permitan o le permitan a sus estudiantes en el futuro desenvolverse de manera autónoma, crítica, siempre crítico sobre lo que está aprendiendo y de manera eficiente, eficaz en su vida diaria, que puedan tomar decisiones en base a información, ¿cierto? Y que puedan y sean capaces de modelar, resolver problemas de manera colaborativa, ¿ah? Eh, grupal, en equipo, de alguna manera, dando siempre validez a sus resultados con argumentos, en este caso, matemáticos, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca. Ese es el propósito formativo de la asignatura de matemática en el currículo. Por lo tanto, los elementos claves sería pensamiento lógico y argumentación crítica, el primero. O sea, es evidente que lo que declara el currículo es que no basta con resolver ejercicios. Se espera que los estudiantes entonces justifiquen, deduzcan y evalúen la validez de los resultados que obtienen. El desarrollo del juicio matemático y no solo del cálculo automático, ¿ah? De esa fórmula repetitiva que muchas veces adquieren los estudiantes y que no es lo que precisamente intenciona el currículum de matemática. En la práctica docente, esto significa que los profesores deberíamos ser capaces de diseñar tareas donde no solo se pide hallar la respuesta, sino que, por ejemplo, justificarla, comparar errores o detectar errores, decidir si un modelo aplica o no a la situación, etc. Otro elemento tiene que ver con la modelación y la generalización, ¿ya? Esta idea de transformar situaciones reales en modelos matemáticos, ¿ah? En funciones,
en variables, en relaciones, en ecuaciones, en sistemas de ecuaciones, que de alguna manera tengan sentido matemático, pero que representen o modelen una situación de la vida real. Ir de ejemplos concretos, ¿cierto?, a patrones o de fórmula o a fórmulas más generales, ¿cierto? Partir con una idea base y avanzar, ¿cierto?, en esta idea de generalizar. ¿Mm? En la práctica docente esto significa presentar fenómenos reales y que los estudiantes construyan modelos que sean similares a la realidad y exploren cómo varían cuando se van cambiando los diferentes parámetros. Muchas veces no vamos a ser capaces de modelar completamente la realidad. Entonces lo que hay que hacer es tratar de modelar parte de ella o eh, tomar la situación y simplificarla, en el entendido que el estudiante tiene que entender que es una realidad simplificada la que estamos modelando y no la realidad totalmente como es, ya dado que para a veces modelar una situación real deberíamos tener y conocer mucha más matemática que la que el nivel en la que están los estudiantes. Otro elemento clave es la resolución de problemas de manera colaborativa con datos reales. Esto es fundamental. La idea es que los estudiantes, en definitiva, trabajen permanentemente en equipo para decidir estrategias, comparar resultados y discutir opciones. Esto es más que trabajar en grupo, es trabajar en equipo. Tomar decisiones basadas en datos auténticos del entorno y no en ejercicios artificiales, ¿cierto? O sea, la idea es que ocupemos datos lo más real posible, de tal manera que los estudiantes se enfrenten en sus cálculos o en sus aproximaciones a lo que la realidad nos presenta. En la práctica docente hay que diseñar tareas en grupo donde los estudiantes deben elegir entre distintas estrategias analizando pro y contra, y negociar decisiones, o sea, que el grupo, el equipo decida, ¿cierto?, cómo lo vamos a hacer, que interpreten datos, estadísticas, de tal manera de que puedan tomar decisiones lo más cercanas o parecidas a la realidad. Desde el punto de vista teórico, la asignatura tiene, digamos, tres enfoques, o sea, articula en base a tres enfoques. Un enfoque sociohistórico-cultural, el modelo de competencias matemáticas y lo que se conoce como ciudadanía digital. El enfoque sociocultural es la perspectiva que entiende la matemática como un constructo social y cultural en constante evolución, cuyo aprendizaje se da mediante la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación, y el uso de contextos cotidianos y sociales, otorgando entonces sentido y significado al conocimiento y al aprender matemáticas. Es muy importante entonces darle el sentido del lugar o de lo que conocen los estudiantes donde ellos normalmente van a aplicar esta matemática. Por otro lado, está el modelo de competencias matemáticas, este enfoque que integra contenido y habilidades para aplicarlo a estos contextos reales. Entonces, se promueve la resolución de problemas, la representación, la modelación y la argumentación, pero en un integrando no solamente el contenido disciplinar, sino también el desarrollo de habilidades. Entonces, dándole funcionalidad al conocimiento matemático escolar, o sea, y dándole sentido, por cierto. ¿Ya? Finalmente, la ciudadanía digital tiene relación con este enfoque que promueve el uso seguro, responsable, crítico, creativo de las tecnologías digitales, integrándolas permanentemente
al aprendizaje matemático para resolver problemas, para modelar, para representar, para argumentar y comunicar en contextos escolares. Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno lee estas definiciones, siempre están presentes las habilidades. Cuando decimos resolver problemas, cuando decimos modelar, estamos hablando de las habilidades que debemos desarrollar los estudiantes, pero el enfoque de ciudadanía digital dice que tenemos que usar la tecnología que tenemos disponible y los alumnos la tienen que integrar en su aprendizaje diario. A partir de todas estas ideas surgen entonces lo que podríamos llamar enfoques pedagógicos. Por un lado, lo que tiene que ver con dónde y para qué se aprende. Y a eso nosotros le llamamos estrategias de aprendizaje situado. ¿Ya? Eh, este enfoque lo que busca es entender que el aprendizaje cobra sentido cuando se desarrolla en contextos reales o simulados de una situación real, ¿cierto? Pero cercano a la vida del estudiante. A eso llamamos aprendizaje situado. Por otro lado, existe un enfoque un poquito más amplio que tiene que ver con las metodologías activas, que es cómo se aprende, más que dónde y para qué, cómo se aprende. Y en este enfoque el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Esas son las metodologías activas, donde se construye el conocimiento de manera autónoma el estudiante y participativa. ¿Ya? Entonces, importante entender que las metodologías activas, que las estrategias de aprendizaje situado no surgen de la nada, surgen básicamente de analizar el currículum, de entender lo que busca el currículum o lo que declara el currículum. ¿Qué es el aprendizaje situado? Es un enfoque educativo que plantea que el aprendizaje ocurre de manera mucho más efectiva cuando se desarrolla en un contexto real o auténtico, cuando está vinculado a la práctica social y cultural en la que el conocimiento tiene sentido. En lugar de aprender contenido en forma aislada o descontextualizada, la idea es que los estudiantes participan de actividades que simulan, reproducen o forman parte de situaciones. Son una parte, son una pequeñita parte de una situación real, lo que le permite entonces que los saberes se conecten con su uso práctico. A eso llamamos aprendizaje situado. ¿Cuáles son las características? Bueno, la contextualización, o sea, los conocimientos se relacionan con problemas o escenarios o experiencias concretas de la vida cotidiana, de la comunidad o de la disciplina. ¿Ya? Están en un contexto. Con la participación activa, el estudiante no solo entonces recibe información, sino que actúa, experimenta, ¿ah? Resuelve situaciones, ¿cierto? Para adquirir eh, su aprendizaje. Se requiere que el estudiante participe de su aprendizaje. Otra característica del aprendizaje situado es que es colaborativo. ¿Ya? A través del aprendizaje situado se favorece el trabajo en equipos, ¿ya? El intercambio, porque esto busca que los estudiantes no solamente interactúen, sino que intercambien experiencias y que lleguen a una construcción conjunta del conocimiento, ¿ya? No una construcción aislada de un individuo, sino que colaborativa, incluso podría ser cooperativa. Otra característica del aprendizaje situado es su relevancia. El aprendizaje tiene un propósito claro y es aplicable fuera del aula. Esto busca que nosotros entendamos de que, y que podamos ser capaces de transmitir a nuestros estudiantes eh, que la matemática sirve finalmente para algo. Y cada una de las cosas que nosotros enseñemos tiene alguna utilidad práctica
menor o mayor, dependiendo del lugar y del contenido en sí mismo. Finalmente, el aprender en contextos reales o veraces, verosímiles, los estudiantes van a poder aplicar lo aprendido a otros escenarios que sean relativamente semejantes. Esta idea análoga que siempre tiene el estudiante de que si vio algo y lo entendió y lo comprendió cómo se aplicaba, cuando tiene una situación similar, va a buscar o va a recordar lo que hizo esa vez y entonces la va a volver a aplicar. Existen varias estrategias de aprendizaje situado. Yo aquí voy a mencionar tres y voy a desarrollar solamente una. ¿Ya? Em, una estrategia son los talleres o laboratorios de matemática, las rutas matemáticas y el aprendizaje basado en casos. ¿Ya? Que de alguna manera es bastante similar a lo que sería el aprendizaje basado en proyectos, pero tiene algunas diferencias. ¿Qué es un taller o un laboratorio de matemática? Son espacios de aprendizaje práctico y exploratorio, donde los estudiantes resuelven problemas que el profesor le presenta usando materiales, normalmente materiales manipulables, cosas concretas. Por eso recibe el nombre de taller o laboratorio. La idea de taller es que los estudiantes generen, por ejemplo, un producto. La idea de laboratorio es que manipulen instrumental que permita de alguna manera aclarar conceptos matemáticos. Por ejemplo, usar bloques lógicos o bloques de Lego para explorar conceptos de volumen, de área, de fracciones, o utilizar estas balanzas, digamos, algebraicas que permiten de alguna manera comprender mejor el concepto de ecuación o inecuación eh, en la idea de buscar un equilibrio. En la clase comentábamos esta idea de que no es trivial, ¿cierto? Entender eh, que cuando represento una inecuación en una balanza, ¿cierto? Lo que está bajo, cargado hacia abajo en el peso, es justamente lo que es mayor, porque el peso mayor baja. Ese concepto es difícil a veces de captar los estudiantes cuando hacen la transferencia del experimento mismo al modelo matemático de la inecuación. Otra estrategia son las rutas matemáticas, donde los estudiantes salen del aula con su profesor a un entorno que sea cercano, podría ser incluso el patio o los alrededores, para que los estudiantes, por ejemplo, descubran la matemática en el mundo real. Hay muchos ejemplos acá. Podría ser un paseo en el vecindario, donde los estudiantes, por ejemplo, buscan figuras geométricas en los edificios o en los jardines, ya fotografían con sus celulares y calculan áreas, ¿cierto? O estiman distancia, ese tipo de cosas. Algo de lo que yo creo que resulta, yo alguna vez desarrollé varios casos con estudiantes que salían a buscar triángulos dentro del colegio y los fotografiaban y luego los clasificaban. Entonces a veces en las ventanas, en distintos lugares, habían triángulos dibujados y habían de distintos tipos y entonces cuando veíamos la clasificación de los triángulos podíamos entonces estar viendo que en el entorno existían. Dentro de las metodologías activas también hay una gran cantidad. Aquí lo importante, pienso yo, no es conocer y describir lo que son las metodologías activas, sino que ojalá cuál es nuestra experiencia con estas metodologías, cuántas de ellas realmente nos hemos atrevido a implementar en el aula, a ejecutarlas, a llevarlas a cabo. Hay una gran cantidad. Ya hay algunas que yo no mencioné aquí por una cosa
de tiempo, pero las que menciono son el aprendizaje basado en proyectos o ABP, que probablemente ustedes conozcan o hayan trabajado. El aprendizaje colaborativo también es considerada una metodología activa, y la gamificación, esas son las que yo menciono, pero no necesariamente son las únicas, ¿cierto? Hay hay otras. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa en la que los estudiantes aprenden resolviendo un desafío o un proyecto real y que sea significativo, de manera que integra contenido y habilidades matemáticas con otras áreas del conocimiento. Entonces, una de las características que tiene aprendizaje basado en proyectos, en general, que son proyectos de larga data, no son, no es una metodología que yo pueda ocupar en una clase y ya, sino que está pensada en un tiempo largo. Es interdisciplinar, entre otras cosas, por lo tanto, busca que integren más asignaturas. Eso se torna a veces complejo cuando tengo que avanzar con la cobertura curricular, cuando los horarios y una serie de otras condiciones no lo posibilitan. Entonces, si bien es cierto, es una metodología que sin discusión es potente en sí misma, creo que tiene algunas complicaciones que son logísticas, que muchas veces impiden que los profesores realmente las integren de manera permanente o piensen en ellas. Un ejemplo podría ser que los estudiantes, usando geometría, calculan el área, el perímetro, hacen estadísticas de crecimiento de las plantas, en la idea de hacer un jardín, por ejemplo, estiman o determinan costos. Es decir, hay muchas tareas matemáticas asociadas a diseñar un jardín escolar. Y por cierto, ese es eso es un gran proyecto, pero es un proyecto de largo aliento. El aprendizaje colaborativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan en equipos. ¿Ah? La idea es no trabajar con el curso completo, sino agruparlos en equipos, de tal manera de alcanzar objetivos comunes, compartir conocimiento y construir aprendizaje de manera conjunta. En el aprendizaje colaborativo, que es más que agruparlos, que es más que trabajar en grupo, todos los estudiantes dependen unos de otros, dependen del trabajo uno del otro. Y comparten responsabilidades. Por lo tanto, ¿cierto? Si dependen de lo que hizo el otro, él tiene que sentir que es responsable de hacerlo a su parte para que el proyecto o el programa pueda avanzar. Em, la idea es desarrollar estas habilidades para lograr un mejor resultado que si trabajaran solos. Mostrarle a los estudiantes. Cuando uno trabaja en estrategias de trabajo en equipo, como que hay como tres niveles. El primero es el típico trabajo en grupo, donde yo siento a los estudiantes en grupo, les doy una tarea y normalmente los estudiantes terminan haciendo cada uno su parte y la suma de las partes da el resultado final, lo que no necesariamente siempre es así. Después está la idea de trabajo colaborativo y finalmente la idea más avanzada de lo que llamaríamos el trabajo cooperativo. Hoy día estamos pensando en este trabajo intermedio, o sea, que sea más que un trabajo donde yo agrupé los estudiantes, pero que sea menos que un trabajo cooperativo. Em, algunos consejos que yo creo que son importantes al momento de tratar de llevar a cabo trabajo colaborativo y crear entonces estos equipos. Primero, la idea es que los equipos no sean demasiado grandes, porque la idea es que conformen grupos, no sé, pues de 4 o 5 estudiantes, de tal manera de que favorezcamos la participación de todos los estudiantes, ¿ya? Se requiere crear grupos equilibrados, o sea, la idea es que cada grupo sea representativo de lo que es el curso. ¿Ya? En términos de que combinen
niveles, habilidades, estilos de aprendizaje, o sea, que no queden todos los estudiantes del mismo tipo en un solo grupo, sino que cada grupito de alguna manera represente lo que es el curso. Importante adaptar el espacio de trabajo. Hay que organizar las mesas, hay que tener pensado eso. Y los materiales que van a ocupar para que se pueda producir la interacción. Muchas veces queremos trabajar en grupo, le pedimos a los estudiantes que traigan algo y cuando iniciamos el trabajo nos damos cuenta de que en algunos grupos no tienen todos los eh, elementos, insumos que necesitan y el trabajo entonces fracasa. Por lo tanto, esas cosas son importantes. Establecer ciertas normas de comunicación, donde se promueva el respeto, la escucha activa y el turno para hablar, para ejercer la palabra. El trabajo que yo he visto es que en general los profesores hacen eso al inicio, ponen la norma de comunicación de tal manera que los alumnos las conozcan, al igual como ponen el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Poner estas normas creo que es una buena práctica. Actuar como conductor y observador, en el caso del profesor, es vital. ¿Ah? El profesor debería orientar el trabajo sin ser quien lo domina, de tal manera de darle eh, que sean los estudiantes, ¿cierto? Los que determinen cómo va ocurriendo lo que tienen programado desarrollar. Eh, y observa la dinámica grupal apoyando, ¿cierto? Con ideas base para que los estudiantes logren su objetivo. ¿Cuáles son las características más importantes del trabajo colaborativo? Interdependencia positiva, o sea, cada integrante del grupo aporta algo que es realmente necesario para el éxito del trabajo en equipo. Responsabilidad individual y grupal, todos deben participar y cumplir un rol en la tarea. Por eso también es importante cuando hacemos trabajo en equipo definir cuáles son los roles base que va a tener el proyecto o el programa o el caso que vamos a resolver. Interacción constructiva, la idea se fomenta la comunicación, ¿cierto? La discusión, la ayuda mutua, a que el que entiende le explica más al que no está entendiendo. Desarrollo de habilidades sociales, la idea es que incluye todas estas ideas de liderazgo, de desarrollar el liderazgo en los estudiantes, estas capacidades para negociar cuando nos enfrentamos a ciertos conflictos y esta idea de que cuando se produce un nudo, un conflicto, hay que resolver. Y finalmente la construcción conjunta del conocimiento, ¿cierto? El aprendizaje se produce muy bien cuando hay digamos, un ambiente colaborativo y de intercambio de ideas. Si yo tuviera que hacer una actividad, y de hecho la hicimos con los, con los profesores participantes de la sesión eh, que estábamos online, simplemente una actividad donde había una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad máxima de triángulos que se pueden observar? Entonces uno puede llevar este problema a los estudiantes y claro, plantearlo así, cada uno da una idea, pero también lo podemos desarrollar en equipos colaborativos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir a los estudiantes en de 3 o 4 personas, que cada uno de los integrantes de los equipos eh, diga cuántos triángulos ve y proponga una estrategia para resolver el problema, que discutan entre ellos, comparen métodos y lleguen a una solución consensuada que los represente a todos y presenten, ¿cierto?, su procedimiento y resultado al resto de la clase. Ahí tenemos una actividad de aprendizaje colaborativo sobre una actividad muy simple, como la que estaba presentada ahí. Bueno, si yo tuviera que hacerle preguntas, y de hecho se las hice a los profesores, les preguntaría cuál es la cantidad máxima que ustedes pudieron encontrar en esa figura. ¿Y cuál fue la estrategia que utilizó para resolver el problema?
Y siempre que tenemos un problema, los profesores tenemos que pensar en dos cosas. Que pueden haber grupos que no logran resolver el problema y por lo tanto tenemos que tener una simplificación al problema. O sea, tenemos que tener un problema idéntico, muy similar, pero más simple, para que a partir de esa resolución pueda avanzar a la siguiente etapa. Y para aquellos grupos que son mucho más avanzados, tener una amplificación del problema, o sea, tener un problema que sea el mismo o con las mismas características, pero que sea mucho más complejo. Eh, Luego de analizar los resultados que plantearon los profesores, em, llegamos a algunas conclusiones de manera colaborativa entre todos. Primero, de que lo que podían ver como mínimo la mayoría de los profesores eran 18 triángulos. La estrategia más utilizada fue esta idea de contar triángulos dividido a partir de las divisiones horizontales. Entonces, si mirábamos hasta la primera división horizontal, lo que contábamos era que ahí se producían 6 triángulos. Luego, en la segunda horizontal se producían otros 6 y finalmente en la tercera otros 6 y por lo tanto habían 3 niveles y 3 por 6 es 18. Esa es como la estrategia. Y respecto de la simplificación y amplificación, bueno, a partir de lo mismo que les comentaba, obviamente una manera de simplificarlo es sacando la cantidad de líneas horizontales. Entonces, en vez de que tenga 2 líneas horizontales intermedias, que tenga solamente una. Y por lo tanto, el problema ahí se simplifica. Ahora, si nosotros lo queremos amplificar, bueno, aumentamos la cantidad de líneas horizontales. En vez de 2, vamos a poner 3, 4. Incluso para aquellos grupos más adelantados, podríamos preguntarle cuántos triángulos se verían si tuviéramos n divisiones. ¿Ya? Esta es una actividad simple que la podemos transformar en una actividad de aprendizaje colaborativo en la medida que tomamos en cuenta las condiciones que plantea. Otra, eh, digamos, eh, estrategia es la gamificación. La gamificación es una estrategia pedagógica. eh, Algunos le dicen basada en juego, pero yo creo que tiene cierta diferencia. Es una estrategia pedagógica de gestión que consiste en aplicar los elementos propios de los juegos. O sea, la dinámica, la mecánica, la estética que está asociada a los juegos, en contextos que no sean lúdicos, que no sean juegos. ¿Ya? Como la educación, la empresa, la vida cotidiana, con el fin entonces de motivar, comprender y generar aprendizaje significativo. Entonces estamos gamificando cuando estamos ocupando los principios del juego en una actividad que no necesariamente es un juego. Eh, y por lo tanto, en matemática, que nosotros, una de las cosas que hacemos es resolver problemas, podríamos intentar resolver problemas usando esta dinámica del juego. ¿Eso qué significa técnicamente? Bueno, significa que existan retos, que existan niveles, que me den puntaje, que cuando logro ciertas cosas me den medalla o una recompensa, que exista un ranking de cómo va avanzando el juego y a medida que yo voy mejorando, mejoro mi ranking, etcétera, que exista una narrativa en función de lo que estoy resolviendo y que en lo posible la retroalimentación sea inmediata. Esto se da, hoy día la mayoría de los juegos en los que participan nuestros estudiantes son juegos asociados al computador o al teléfono celular. Están, son con base tecnológica. ¿Ya? Pero no necesariamente estamos hablando de que los juegos tienen que ser así. O sea, los juegos podrían ser juegos de salón simplemente. Eh,
Y por lo tanto la gamificación no está asociada necesariamente a la tecnología. Lo que pasa es que hoy día muchos de los juegos vienen en el formato tecnológico, ¿ya? Y por lo tanto lo asociamos mucho a eso. Y ahí la retroalimentación es bastante inmediata. Si ustedes ven los juegos que tienen los chicos, cuando le hace una pregunta al computador y contesta, inmediatamente le están diciendo si está incorrecto o no correcto, si lo puede o no intentar de nuevo, etcétera, etcétera. Les voy a presentar una actividad que la hicimos con inteligencia artificial. En la idea de, tomamos una temática de octavo, primero medio, que tiene que ver, supongamos, el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones, básicamente eso, y le pedimos a una inteligencia artificial, ChatGPT u otra inteligencia, que nos gamificara y nos diera algunas ideas de cómo gamificar ese contenido para ese tipo de estudiante. Con un buen prompt, que es esta pregunta que yo le doy todos los elementos, la inteligencia artificial nos entregó esto. Dice, los estudiantes son aprendices de arquitecto que forman parte del equipo de diseño de una ciudad matemática. Ese es como el contexto, ¿ah? Como esta idea motivadora. Su misión entonces, la misión de los estudiantes o de los equipos de estudiantes, voy a trabajarlo pensando que hay equipos, su misión es construir distintos edificios utilizando piezas geométricas que se obtienen al resolver problemas de aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces van a ver una lista de problemas o preguntas y a medida que yo voy resolviendo esas preguntas, después las puedo canjear por estas piezas. Cada vez que resuelven entonces correctamente un desafío, una pregunta, ganarán puntos, los cuales entonces se pueden canjear por piezas geométricas para levantar estas construcciones. Ustedes están viendo ahí que hay varias construcciones, entonces se le plantean a los estudiantes una cantidad de construcciones que tiene que em, elaborar en un tiempo determinado, no necesariamente en un momento, pueden ser en varios momentos, pero a medida que ellos van desarrollando estas actividades, van recibiendo estas piezas. Y a medida que tienen las piezas, las van colocando ahí y van construyendo esta ciudad. Entonces, eh, hoy el equipo que va a ganar, que sea más efectivo y preciso para lograr completar la ciudad que probablemente tendrá, no sé, pues 3 o 4 construcciones que tienen que lograr los estudiantes. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Evaluar primero que la pertinencia pedagógica de este juego propuesto por la IA, en este caso ChatGPT, y el nivel de presencia de los elementos de gamificación en la propuesta didáctica. O sea, me interesa que ustedes, a partir de esta propuesta que le estamos describiendo, sea capaz de evaluar caso es pertinente a lo que la gamificación exige. Entonces, lo que les proponemos y que tendrían que hacer es que ingresen a la plataforma Alexia Classroom, que es nuestra plataforma base, se dirijan al módulo 2 y seleccionen ahí donde dice actividades asíncrona, sesión 2. La idea es que aquí ingresen todos los estudiantes, tanto los que hoy día están de manera presencial, como los que por eventualmente no pudieran venir y que lo están haciendo a posterior. Tienen que entrar ahí. Tienen que revisar el documento completo de este juego que yo describí, está ahí desarrollado, y responder el cuestionario que van a encontrar en ese enlace, en ese link, que está aquí con un código QR, que cuando ustedes escanean su código QR van a llegar entonces y van a poder contestar las preguntas. ¿Ok? Ah, entonces espero que todos la puedan completar. Los estudiantes que estaban en la clase lo hicieron durante la clase. Aquellos que no puedan venir lo tendrán que hacer a posterior y entonces yo debería contar con tantos estudiantes como participaron de la clase, ya sea de manera síncrona o asíncrona, las respuestas.
Cuando queremos gamificar hoy día, y lo queremos hacer con algunas aplicaciones, digamos que están disponibles en internet para el celular o para el computador, nos vamos a encontrar con una cantidad bien grande de plataformas gratuitas que funcionan súper bien, no solamente en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, y que están disponibles en lenguaje español y que sirven para gamificar clases. Aquí yo puse las más conocidas, que son cuatro o cinco, pero una de las dificultades que tiene es que finalmente es usted el que tiene que elaborar el juego, construir el juego. O sea, no son juegos que vengan previamente construidos y que yo los pueda usar para aprender o trabajar un contenido en particular. Una de las más conocidas es Genially, ¿cierto? Que permite contenido interactivo, con harta gamificación, y tiene una versión gratis y también una versión pagada. Entonces podemos hacer pequeños jueguitos de rompecabezas y otro tipo de cosas, de puzzles, que permitirían un poco usar esta idea de gamificar el aprendizaje. Kahoot es otra plataforma. Aquí se pueden hacer cuestionarios, algunas competencias en vivo, ¿cierto? Encuestas. Y también tiene una versión gratuita que tiene ciertas limitaciones, como todas las versiones gratuitas de todas las aplicaciones. Otra conocida es Quizlet, que es bastante similar a Kahoot, em, que básicamente es para hacer distintos tipos de pruebas, controles en vivo a las tareas de los estudiantes, ¿ya? Es bastante funcional y funciona bastante bien como para hacer preguntas grupales, ese tipo de cosas. Y EducaPlay, que es una actividad para crear actividades, perdón, que es una herramienta para crear actividades lúdicas, como crucigramas, sopas de letras, juegos interactivos, etc. Ideal para gamificar algunos contenidos específicos. Yo he usado otras que no las puse aquí. Hay una que se llama JClick, que me parece muy potente, pero el aprendizaje de cómo gestionarla cuesta tomarlo, pero una vez que ya entiendo cómo funciona, puedo generar muchos productos y ahí sí hay muchas cosas elaboradas que los profesores de otros países, fundamentalmente España, están compartiendo con el resto para que uno las pueda ocupar. Creo que es interesante ver esa plataforma. Em, yo quería mostrarle, o quiero que ustedes ingresen a mirar SolveMe, que es una plataforma de gamificación bastante completa, como es Kahoot o Quizzes, ¿cierto? Usa elementos de gamificación, desafíos, tiene feedback, tiene niveles, tiene ranking y es de propósito de aprendizaje de la matemática, y trae juegos interactivos que ya están hechos. Em, es una... se puede ocupar para distintos contenidos porque tiene un montón de elementos que son posibles asociar. A veces hay actividades que uno las puede asociar cuando está viendo ecuaciones, cuando está viendo inecuaciones o cuando está viendo patrones, etc. Hay varias cosas de ese tipo. A mí me parece muy interesante y por eso las traje. Y les pediría a todos los estudiantes que desarrollaran la siguiente actividad. Primero, que exploraran la plataforma. Para eso es muy simple. Ustedes entran a Alexia Classroom, a la sección 2, ahí donde están los enlaces de interés, y ahí van a encontrar el clip a la plataforma. Cuando entran a la plataforma van a encontrar tres cuadritos de tres tipos de actividades. Unas que son los móviles, que son esta idea de balanceo, que va a permitir que los estudiantes, digamos, puedan trabajar cosas como ecuaciones, inecuaciones. Después viene quién soy yo, que son
pregunta es como, soy un número par, ¿cierto? Que está entre tal y tal cantidad, ¿cuál soy? Etcétera, ese tipo de cosas. Y finalmente una red misteriosa que me va permitiendo hacer o trabajar con patrones fundamentalmente. Eh, Hay que explorarla, por cierto, hay que entrar. Es una plataforma gratuita, ustedes la pueden usar sin cuenta. Si crean una cuenta o varias cuentas de estudiantes, entonces puede generar ranking. Y entonces estaríamos bajo la idea de gamificar contenido, porque a medida que van avanzando los estudiantes, ese ranking se va moviendo en la medida que van teniendo mejores resultados. La idea es que la exploren eh, y obviamente mientras la exploran me interesa que ustedes observen la dinámica del juego, los retos y niveles que se proponen y cómo se relacionan estas habilidades cognitivas y contenido matemático con lo que usted habitualmente hace. Finalmente, lo que les pedí o lo que les pido que hagan, ¿cierto? Es que respondan brevemente las siguientes preguntas. ¿Qué le pareció la experiencia de navegación y el juego? ¿En qué nivel educativo usted podría aplicar cada sesión donde se le ocurre? ¿Cuáles son los contenidos y habilidades que podría desarrollar en cada sesión? ¿A qué podrían adecuarse los juegos según la temática y dinámica de tu clase? ¿Y qué te parece cada sesión en términos de motivación, claridad y facilidad de uso para los estudiantes? O sea, ese es un cuestionario de opinión personal, profesional, de cada uno de ustedes como docentes. Bien, una vez que tenemos esta actividad desarrollada, vamos a irnos a una metodología que se llama aprendizaje basado en caso. Y decíamos que es muy similar a lo que es el aprendizaje basado en proyecto, pero es mucho más simple. Está pensado en sesiones de tiempo mucho más acotada a, no es tan multidisciplinar, es más bien asociada a la clase de matemática. Muchos de estos casos es posible desarrollarlo en una hora de clases y tiene todas las características que tiene el aprendizaje basado en proyecto, pero sin ser un proyecto. Consiste en presentar entonces un caso, por lo tanto es una historia, una situación, de un problema que podría eventualmente ser complejo o simple. Y si es complejo, está simplificado, que refleje un contexto cercano a la realidad, lo más parecido a algo real, em, que puede ser en el ámbito profesional, social o educativo, y en donde el estudiante entonces debe comprenderlo primero que nada, analizar el caso y tomar algunas decisiones para resolverlo. Em, Algunas de las características que tienen los casos es que deben centrarse o se centran en situaciones reales o verosímiles, no en teoría abstracta. Por ejemplo, ahí ustedes ven unos estudiantes, esos son estudiantes de segundo medio de un colegio de los que yo he trabajado en otras oportunidades, que están midiendo el patio en la idea de que tienen que resolver un caso donde tienen que construir una rampa para un desnivel dentro del colegio para que se puedan desplazar estudiantes con silla de ruedas. ¿Ya? Una de las características importantes es que promueve el pensamiento crítico, analítico y reflexivo. No siempre existe una única respuesta correcta, sino que hay varias posibles. Por ejemplo, ahí cada grupo elige dónde va a poner su rampla o donde él cree que necesitan esa rampla. Por lo tanto, todas las ramplas van a ser distintas. Cada grupo va a tener datos distintos y resultados distintos, pese a que están todos aplicando el teorema de Pitágoras.
Fomenta la discusión en grupo y la argumentación, porque tienen que discutir si midieron bien, si no está bien medido, si la rampa va a quedar más o menos inclinada. Tienen que analizar documentos, por ejemplo, donde se explicita que la rampa tiene que tener un ángulo de elevación determinado, porque lo contrario no sirve. Integra un montón de otros conocimientos, como por ejemplo medir, que no necesariamente pueden haberlo aprendido en matemáticas. El docente actúa como facilitador, mediador, y no como expositor. Él ayuda a que sus estudiantes logren resolver el caso y presentarlo. Eh, ¿Cuál es el propósito? Primero es que desarrollen la capacidad de análisis y tomen decisiones. eh, Fomentar de alguna manera la aplicación práctica de los conceptos teóricos asociados, ¿cierto? Favorecer la participación activa de los estudiantes tienen que medir, tienen que moverse, tienen que escribir, tienen que graficar, tienen que hacer bosquejos, etc. Y los prepara para enfrentar situaciones complejas en la vida real. No necesariamente esta es una situación compleja, pero sí trabajar en grupo o tomar decisiones a veces no es tan fácil. Por ejemplo, decidir dónde van a poner una rampa es una discusión no menor. Y en algunos casos los argumentos de unos u otros estudiantes de un equipo son bien atendibles. Em, em, hay varios proyectos que quiero dar a entender de que si bien es cierto nosotros como fundación hemos desarrollado mucho esta metodología y la promovemos mucho en matemática, no son los únicos proyectos que yo conozco. Uno de ellos es un proyecto de la comunidad Ingenio, que es una comunidad que nace en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde en este instituto se desarrollan o se resuelven grandes problemas de la vida real. Y entonces ahí hay una comunidad que se encarga de tomar esos grandes problemas, simplificarlos y ponerlo en un formato escolar y llevarlo a los colegios para que los resuelvan con sus estudiantes. Los problemas son problemas gigantes, como por ejemplo la programación del fútbol, todo lo que tiene que ver con las rutas en el Transantiago, o por ejemplo cuando quieren licitar o valores de los avisos que se ponen en una hoja de una revista o un diario, cuál es la mejor distribución para optimizar esos espacios, etc. Creo que es un interesante proyecto de casos, tienen muchos casos resueltos y desarrollados y mucho material que ustedes pueden acceder. Entonces pueden buscarlo en internet y pueden ir y conversar con Evelyn, me parece que era la persona encargada de este programa, eh, y llevarlo a su colegio. En el caso de la comunidad de ingenio, está fundamentalmente asociado a los contenidos de sistemas de ecuaciones. También hay un libro de Cristian Reyes, él es, digamos, un académico de la Universidad de Chile, de la Escuela de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, y él desarrolló un programa como parte de un proyecto FONDEP y hizo un libro que es un estudio de casos para la formación de profesores de matemáticas. Ahí lo que hay son muchos casos, pero tienen que ver o están dirigidos a profesores que están desarrollándose, o sea, se están formando como profesores de matemáticas. Son casos de matemática, pero pensados para profesores de matemática donde se cuestionan algunos conceptos. Es un libro muy entretenido y creo que vale la pena mirarlo y mirar algunos de esos casos. Esto es lo que conozco de casos. El aprendizaje basado en casos tiene como propósito entonces desarrollar la capacidad de análisis, fortalecer la aplicación práctica, favorecer la participación
y prepararlos para enfrentar situaciones complejas en la vida real, es lo que habíamos dicho. ¿Cuál es la ruta de implementación de un caso? Bueno, la idea es que haya un inicio motivador, se presente el caso paso a paso, se le explique a los estudiantes cuáles son las metas intermedias, qué cosas tienen que lograr, y finalmente se haga un cierre y una reflexión final cuando lo resuelven. Entonces, crear un caso no es menor porque requiere tener a la vista cada una de estas etapas. Yo aquí tengo un par de casos muy resumidos. Este, por ejemplo, es un caso de un concurso de pulseras. Entonces, la idea es que nos imaginemos que los grupos, en realidad se le da a los grupos la posibilidad de que hagan una pulsera con estas cuentas de colores. ¿Ya? Entonces, en un hilito van poniendo cuentas de colores em, y relacionen eso con el álgebra, fundamentalmente con reducir términos semejantes. Entonces, lo que hacen los estudiantes es hacer una pulsera, cada grupo propone una pulsera. Por cierto, cada grupo tiene una pulsera distinta o genera una pulsera distinta y usan estas cuentas de colores y las van poniendo en distinto orden. Y tienden los estudiantes a repetir patrones, simetrías, de alguna manera se dan. La idea es que una vez que ya tienen construida la pulsera, anoten la expresión algebraica de las cuentas. Por ejemplo, si usaron cuentas azules, pongan, no sé, pues 3A significa 3 cuentas azules, después 2 rojas, 2R, más 2A de nuevo, etcétera, y generan una expresión algebraica. Una vez que tienen la expresión algebraica, la reducen de manera algebraica y van a llegar a un resultado. Y finalmente ese resultado la van a poder verificar en su pulsera, porque si le daba que habían 7 azules, ahora uno le pide que cuente las cuentas en su pulsera y podrán verificar su resultado. Es una manera fácil, simple, de acercar al estudiante al álgebra abstracta a partir de una situación concreta. Eh, la idea es que eh, a partir de lo que te acabo de comentar, tú pudieras de alguna manera pensar o contestar alguna de estas preguntas. ¿Consideras que el caso es relevante para la enseñanza del contenido de reducción términos semejantes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué situación promueve interacción entre los estudiantes, discusión o colaboración en la resolución? O sea, este caso promueve esa interacción, ¿crees tú? El contexto del concurso de pulsera resulta realista, ¿crees que resulta motivador? ¿Es cercano a la experiencia de los estudiantes? Entonces, respóndete estas preguntas. Ah, yo escuché a los compañeros en la idea de que pudiéramos evaluar este caso. Acá hay otro caso, que es el ejemplo del equipo soñado. Aquí los estudiantes deben analizar y comparar el biotipo de jugadores, la altura, peso y velocidad de diferentes jugadores de fútbol. Esto es extemporáneo, por lo tanto son de distintos tiempos los jugadores. Son jugadores reales y los datos están expresados en diferentes formatos. Entonces hay datos que están en decimales, fracciones, en números. Y lo que se le pide a los estudiantes es que a partir de un listado que se le entrega con estos datos del biotipo, armen un equipo que tiene que tener un arquero, una cantidad de defensas, mediocampistas y delantero, que cumplan ciertas condiciones. La dificultad del caso está en que se les pide que construyan un equipo soñado, pero para cada uno de los puestos se le dan ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso del mediocampista, tiene que tener una altura mínima, ah,
deben tener un peso que esté en tal rango y la velocidad también. Entonces, al ponerle ciertas características, como son las recetas médicas, ¿se acuerdan? Que han visto ustedes, caso uno está dentro del rango normal. Bueno, esto es más o menos la misma idea, pero pensada en el biotipo de los jugadores. Ellos van construyendo su equipo y llegan a un equipo y lo plantean. La idea es que sean capaces de comparar, ordenar números decimales, fracciones y números enteros, porque hay unas diferencias, digamos, que obligan a que tengan que hacer estas transformaciones. Aquí también me interesa conocer tu opinión. Ya, el caso plantea un desafío como adecuado para desarrollar la habilidad de comparar, por ejemplo, y ordenar números de distintos tipos. ¿Crees que este es un caso que podría servir? El contexto del fútbol y el análisis de datos físicos resulta realista y cercano a la experiencia cotidiana de los estudiantes. Esto es bien importante porque una de las cosas que logramos hacer es que los datos del biotipo son datos reales, más allá del formato en que se presentan. O sea, el peso real del jugador promedio, de la estatura, lo mismo su velocidad. Y la última pregunta tiene que ver con algo que surge cuando uno plantea estos casos a los profesores. Si consideras tú que el caso podría presentar alguna complicación o sesgo relacionado con el sexo o género de los estudiantes, por ejemplo, el interés, eh, participación o identificación con el contexto que estamos trabajando. Podría a las niñas a lo mejor parecerle no interesante, poco no podrían no entenderlo o no querer participar. ¿Te parece que tiene ese sesgo? Esas son preguntas que me interesa que te hagas y que contestes. Ahora, si nos limitamos a la clase, en la clase surgieron varios comentarios. A mí me llamó mucho la atención uno que hizo una profesora, que indicaba de que quizás sería interesante, por ejemplo, proponer la creación de un equipo mixto, donde hubieran jugadoras mujeres o damas, y por lo tanto que tuvieran ciertas características también. Y eso entonces hoy día permitiría bajar esta idea de sesgo relacionada con el género de los estudiantes. Me pareció interesante y por eso les comento ese comentario. Les doy a conocer ese comentario que hizo una profesora. Ella lo argumentó mucho mejor, por cierto, pero la idea es la que yo le estoy transmitiendo. O sea, hacer lo mismo, por ejemplo, con equipos de mujeres o hacer equipos mixtos o incorporar mujeres dentro de los datos. La estructura de un caso, entonces, siempre va a tener el título o nombre del caso, el contexto donde se escribe, los objetivos y propósitos del caso y una descripción súper detallada de la actividad que queremos que desarrollen los estudiantes. ¿Ya? Todas esas fotografías que ustedes ven en la presentación tienen que ver con equipos de trabajo que han desarrollado casos de distinto tipo. Dentro de la descripción de la actividad, se explicita cómo se tienen que formar los equipos y cuáles son las funciones de cada persona, cuáles son las tareas que tiene que desarrollar cada equipo o grupo, si usan tecnología y manipulación de objetos, cuál es la tecnología que se recomienda y cuál es la manipulación de objetos, cómo tienen que presentar la información y cuál es la reflexión final que tienen que hacer y hacer una entrega final. Finalmente se describe detalladamente y se intenta que los estudiantes dispongan siempre de los recursos necesarios para desarrollar un caso. A veces necesitan cartón, a veces necesitan papel lustre, instrumentos para medir, reglas, winchas, transportador, compás, etc. Y también cómo van a ser evaluados, ¿ya? De tal manera de que si esta actividad se tiene que evaluar, la estructura del caso incluye cómo va a ser la rúbrica de evaluación que va a permitirle tener una calificación. Bueno, aquí hay algunos
hay un ejemplo de un caso de un programa que se llama, bueno, el programa se llama BSMAT, Aprendizaje Basado en Casos de Matemática. La idea es que siguiendo estas instrucciones, ustedes ingresen a la plataforma, a la sección actividades asincrónicas, lean el caso a la diagonal imposible. Ahí les pusimos el caso completo. Y luego respondan las preguntas que están en un foro. ¿Ya? Es una actividad similar a la anterior, pero ahora con este caso en particular. Eso nos va a permitir entonces tener su opinión respecto de este caso y acercarlos a esta metodología. Con esta lámina o slide terminamos esta segunda parte de la sesión 2 y la tercera parte la vamos a poner en el siguiente video. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer aquí un break antes de pasar a la última parte.